Aquí estamos con un nuevo podcast de nuevo libro y en esta ocasión para hablar de un gran libro que hemos sacado con ocasión de la Feria del Libro de Madrid muy recientemente, a cargo de un gran autor muy querido en nuestra casa, Javier Carril, y sobre un tema de interés universal, pero con un ángulo pues muy potente, como no puede ser menos, viniendo de la mano de sí, de la mano de la pluma de Javier, que es el tema de la pérdida. El libro se titula La gestión de la pérdida, pero de todo ello hablaremos enseguida. Antes, como siempre, voy a dar paso a nuestra directora de comunicación, a Rocío Aguilar, para que nos presente un poquito mejor a Javier Carril. Adelante, Rocío. Pues sí, muchas gracias Marta. Vamos con el retrato, del invitado que recibimos hoy, que es Javier Carril. Javier Carril Obiols es una referencia actualmente en el mundo del desarrollo personal y profesional. Pero antes de todo esto, pues Javier ha tenido su trayectoria, con un inicio como pasa muchas veces en otro ámbito, porque Javier es licenciado en publicidad por la Complutense, de hecho ejerció como director creativo publicitario durante 15 años, pero luego dio un giro radical a su vida para dedicarse al desarrollo del potencial y el talento de personas y organizaciones. Así que empezó a formarse, se certificó como coach por la International Coach Federation y por la Asociación Española de Coaching. También es Agile Coach certificado, Scrum Master, consultor Lean certificado, coach sistémico de equipos y practitioner en PNL. Desde 2006, Javier es socio director de Execoach, una empresa especializada en la transformación cultural de empresas y organizaciones a través del cambio de hábitos organizacionales, el desarrollo de talento, el liderazgo y la motivación de personas. Es conferenciante en foros como es Expo Coaching, Expo Management, otras jornadas y diferentes eventos corporativos. También es formador porque Javier es profesor en IE Business School, en el programa superior de Coaching Ejecutivo y Management, y también en programas corporativos internacionales. También es profesor en el Máster de Desarrollo Personal del Instituto de Pensamiento Positivo. Y también es profesor, por otro lado, de Mindfulness MBSR por la Universidad de Massachusetts y por la Universidad de Brown. Está entrenado en la práctica de meditación Zen en Zen de Betania y en meditación vipassiana. Es creador de la metodología de alto rendimiento Zen Coaching, que fusiona lo más potente de Oriente y Occidente a través del desarrollo personal y profesional. Zen Coaching es precisamente el título del primer libro que Javier publicó hace unos años. Ha publicado algunos más, de los que luego daremos buena cuenta, porque ahora el que presentamos es el último, que lo ha publicado con Colima, que se titula La gestión de la pérdida, que nos aporta un modelo en 5 pasos para salir fortalecidos de cualquier experiencia de pérdida. Como decía Marta, que también amplía un poco la horquilla de lo que es la pérdida. Y no, lo dejo ahí ya para no robar más tiempo a Marta y a Javier. Bueno, pues muchas gracias, Rocío. Me has dejado con la duda. Digo, Rocío me recordará cuántos libros ha publicado Javier, pero como tenemos aquí al autor y lo sabe perfectamente cuántos son ya, Javier, 6 o 7, ¿no? 6, este es el sexto, Seis, este es el eso. sexto. Vale, Mm. perfecto. Pero bueno, empezamos a hablar después de que Rocío nos pinche el book trailer que hemos preparado para el libro. Adelante, Rocío. Mm. Bueno, ahora sí, querido Javier, ¿cómo estás? Pues estupendamente, encantado de estar con vosotras aquí charlando sobre mi último libro. Bueno, el sexto libro ya es un escalafón bastante alto. No dejas de sorprender porque tú siempre abordas temas interesantes y con profundidad. Y tú que te considero un ganador, esta vez te has atrevido con un tema que he visto desde fuera, hasta que conocemos cómo lo enfocas, es el tema de la pérdida, ¿no? Parece que perder es de perdedores, pero no es así, ¿verdad? No, 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 para nada. La pérdida no es de perdedores. De hecho, yo decía, eres un ganador. Bueno, yo soy un ganador y un perdedor. Las dos cosas, ambas. Porque en el libro, además, comparto muchas experiencias mías de pérdida, pues de distintos ámbitos que he tenido a lo largo de mi vida. O sea que de alguna manera, pues es parte de uno mismo, ¿no? Entonces, realmente la pérdida es algo que me ha interesado, bueno, los últimos 3, 4 años más o menos, yo creo que he ido reflexionando sobre este punto.
eh, porque no sé si por la edad o porque ya digamos que se reflexiona sobre otros temas, ¿no? Otros aspectos diferentes a lo mejor a cuando tienes 40 años o 30. Yo creo que es uno de los motivos, evidentemente, y porque me parece interesante porque tiene mala fama, tiene muy mala fama la pérdida. Cuando perdemos no nos gusta nada a nadie, ni a mí tampoco, evidentemente, y realmente me interesaba mucho profundizar en qué pasa con las pérdidas que sufrimos a lo largo de nuestra vida en muchos ámbitos. Y me parecía un tema interesante sobre todo eso, porque no tiene buena fama, no nos gusta, y creo que hay mucha profundidad y muchos aspectos interesantes detrás de la pérdida. No, no, sin duda, fíjate que ahora en un momento ya has dicho un montón de cosas, voy a ir un poco desmadejando todo lo que, o intentando desmadejar todo lo que has dicho. O sea, lo primero que me gustó del libro es el alcance, ¿no? Porque es verdad que tendemos a ser simplistas y cuando hablamos de pérdida, además de que hay ese rechazo casi visceral, ¿no? Porque como bien dices, ¿sabes? A nadie le gusta estar en esa categoría, ¿sabes? De Mm, perder o ser mm, perdedor o perder mm, algo, en fin, a nadie nos apetece. mm, Cuando es verdad que estamos todo el día perdiendo, yo creo que hay una correlación inmediata cuando les pérdidas, seguramente por la fuerza de autores como Kluber-Ross y esos mm, magníficos libros sobre la muerte, porque la gran pérdida de la vida es perder la vida, sin duda, o la mm, que es más difícil de digerir, por razones obvias. Todos nos la encontramos, desde luego nos la encontraremos algún día, pero no hace falta cumplir años porque forma parte de la vida misma, mm, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que una correlación cuando uno ve un libro sobre pérdida, en asociarlo con duelo o con asuntos trágicos mayores, que también están incluidos en tu libro, pero me gusta que esto sea un registro más mm, grande y aún así que haya un método, un sistema, que es otra de tus grandes aportaciones, una persona aterrizada, que lo que te mm, aporta, lo que te gusta es aportar, de verdad, que alguien se lleve con el libro no solamente una reflexión potente, que ya sería en sí mismo un ejercicio válido, sino además algo, una metodología ordenada, clara, como sueles trabajar tú, sobre la que poder avanzar, ¿no? Y sobre la que poder construir algo, ¿no? Entonces, son un poco los dos grandes pilares que veo, un mm, gran alcance. mm. Sí. Casi sorprendente, ¿no? Porque a veces no queremos reconocer, sí, sí, nos va bien, pero es que todos perdemos, como bien dices en tu libro, la salud, la edad es una pérdida continua, o sea, realmente es una constante en nuestra vida, aunque no queramos verlo, reconocerlo, ¿no? Y tú lo pones encima de la mesa sin ningún miedo, ¿no? Sí, exactamente. Sí, antes de ir al alcance, ¿no? Que como dices, creo que es uno de los puntos más importantes para mí del libro. Eh, eh, te- Tenemos muchísimos miles de libros desde hace décadas sobre el éxito, sobre qué es lo que tenemos que hacer para conseguir el éxito, para conseguir ganar clientes, para ser exitosos en la vida, para ser felices, Hay 200.000 libros sobre Desde ello. luego. Es que, y sin embargo, por eso creo que es interesante, ¿no? Atrevernos, ¿no? Atrevernos a reflexionar sobre la pérdida, que en definitiva se puede definir de muchas maneras, ¿no? Perder el trabajo, pues muchas veces lo definimos o perder, o que te despidan del trabajo, por ejemplo, o un divorcio, ¿no? Es una pérdida, al fin y al cabo. Se suele considerar como un fracaso, ¿no? Un fracaso a nivel profesional, a nivel personal. Pero como decías, el alcance que tiene el libro es lo que me interesa, porque la pérdida de un ser querido, se han escrito libros fantásticos, hay grandes modelos precisamente del duelo, como decías, eh, y, pero es un tema más del libro, es decir, evidentemente lo abordo porque es una pérdida muy dramática y muy importante que no todos sufrimos, pero bueno, yo diría que sí todos, porque al final pues nuestros padres, nuestros abuelos, o sea, y otros seres queridos, a lo mejor, si realmente tenemos la mala experiencia de perderlos, ¿no? Pero evidentemente todos perdemos seres queridos, con lo cual eso también, ¿no? Pero esas pequeñas pérdidas no tan dramáticas, pero que influyen mucho en nuestras decisiones, en nuestra autoestima, pérdida.
eso, y que forma parte de vivir, ¿no? Que es un poco cuando probablemente ni le prestamos atención ni lo miramos porque no nos gusta, porque el ser humano está programado, ¿no? Para buscar el placer y para huir del dolor y del sufrimiento. Entonces, claro, no queremos ni pensar en ello, pero es verdad que, pues eso, cuando perdemos una relación, cuando perdemos etapas inolvidables de la vida. A lo mejor todos recordamos etapas felices, maravillosas, dependiendo de la persona, puede ser, pues yo qué sé, en la infancia o puede ser en la universidad. O puede ser una etapa profesional, de la carrera profesional, pero eso ya ha pasado, eso ya lo hemos perdido de alguna manera. Es decir, eso también es una pérdida, porque solo está en nuestros recuerdos, pero no es real, en el fondo. Es decir, eso forma parte del pasado y ya lo perdimos, ya no vuelve esas etapas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea que realmente eso es lo que me interesa, que la vida es una sucesión de pérdidas, por supuesto también de cosas que ganamos, obviamente, pero como eso se presta mucha atención, pues es una sucesión de pérdidas y cuanto más normalicemos que esto es parte de la experiencia de vivir y que además es fascinante, ¿no? O sea, que es fascinante perder porque después hablaremos de qué efectos tiene la pérdida en nosotros si la gestionamos bien, adecuadamente, ¿no? ¿Qué beneficios tiene? ¿Cuánto ganamos, precisamente cuando perdemos en los distintos ámbitos de la vida? Eso es lo que realmente muchas veces ni siquiera nos planteamos porque no nos gusta, ¿no? Y bueno, y luego el tema del tema aterrizado, es verdad que soy una persona que yo siempre intento aportar algo que ayude a manejar un tema como este, ¿no? Como la pérdida en cualquier ámbito y en cualquier momento de la vida y de la carrera profesional. Y es un modelo en 5 pasos prácticos. Es decir, yo en el libro hablo de que lo diferencio un poco de los modelos clásicos como el de Kubler-Ross o como el de Virginia Satir, que los menciono en el libro. Hablo en el libro que es un poco diferente en el sentido de que los otros modelos, los modelos tradicionales, son fases por las que pasamos, ¿no? Fases. Y sin embargo, yo lo planteo más como grandes tareas que tenemos que acometer. Grandes tareas, incluyendo importantísimas habilidades que necesitamos desarrollar. Y con herramientas, técnicas, disciplinas de todo tipo que nos pueden ayudar a desarrollar esas habilidades y a acometer esas grandes tareas o esas 5 grandes misiones, ¿no? Podríamos decir, para gestionar la pérdida. Sí, eso te iba a preguntar, está todo relacionado, porque cuando alguien como tú se embarca, quiero decir alguien como tú, que estás ya muy ocupado con muchas cosas, que ya has escrito un libro, no hay esa necesidad de voy a escribir un libro igual que hay quien planta un árbol y demás, ¿no? Ujú. Un sexto libro cualquier libro, pero un sexto libro es un esfuerzo, es un gran trabajo. Tiene que representarte el nivel de exigencia y de presión que se pone uno, me consta que cada vez va aumentando. Y, o sea, encontraste un gran tema, o sea, sinceramente, pero efectivamente, creo que en ese proceso de reflexión, de decidirte, de animarte a hacer este ejercicio, ¿no? Este ejercicio literario, que yo siempre lo veo muy generoso porque yo he descubierto algo que creo que tiene valor, voy a compartirlo con otros que les pueda ayudar, y más en este tema que de verdad, o sea, creo que ayuda, ¿no? Pero a lo que iba es, seguro que tienes en esa reflexión, que es verdad que la construyes en el libro minuciosamente, pero ese momento, vamos a decirle eureka, para expresarme bien, de decir, uy, aquí hay algo donde yo, Javier Carril, puedo aportar, que ya no es solamente, como bien decías, voy a hacer otra cosa que no hayan hecho pues otros grandes psicólogos o estudiosos del proceso de la pérdida, como bien explicabas. Seguro que tuviste ese momento de, yo aquí veo algo de lo que nadie ha hablado, porque además el libro es muy ameno porque tú te mojas, tú te pones como ejemplo de diversas vicisitudes que te han pasado en la vida, nos han pasado a todos, pero tú, ¿sabes? Ahí no tienes, ¿sabes? Te abres en canal en el sentido de encontrar anécdotas de cosas fuertes que te han pasado, otras menos fuertes, pero Mm. te expones a ser el ejemplo principal de cómo eso, o sea, ocurre, cómo se enfrenta y de cómo a través de tu mirada, pues crees que se puede, ¿sabes? Contribuir a mejorar, ¿no? A lo que podemos hacer cada uno, ese paquete de habilidades, ¿no? Cuéntame Mm. un poco cuál ha sido ese punto eh, Mm. magistral, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, que crees que aportas tú, sí. Pues claro, yo creo que la semilla ha sido
el sorprenderme yo mismo, ¿no? De haber encontrado pues un beneficio importantísimo, un propósito en muchas de las pérdidas, y probablemente en todas, pero que en algunas muy especialmente dramáticas, especialmente duras para mí, al final, después de los años, he descubierto que gracias a esas pérdidas he conseguido muchos de los objetivos que me he planteado yo. Y muchas de esas pérdidas me han hecho una persona mejor, sencillamente, una persona mejor, más amable conmigo, con los demás, probablemente más, evidentemente con mis defectos, pero que yo sí me siento mucho más feliz y es en gran parte gracias a esas pérdidas. O sea, eso realmente fue la semilla de decir, joder, qué sorprendente es esto. Sí, O sea, pero ha sido años después, claro, de algunas de sí, esas sí, sí. pérdidas, que de pronto digo, joder, es que aquello que me pasó, que fue horrible, que lo pasé tan mal, hoy en día doy las gracias por unos motivos o por otros, ¿no? Dependiendo de la pérdida, pero es que doy las gracias por aquello, porque gracias a eso tengo lo que tengo o me siento como me siento. Entonces, claro, ese descubrimiento a mí me dejó bastante asombrado. Y entonces, claro, esto es alucinante. Esto es un descubrimiento que creo que puede ayudar mucho a tener más perspectiva sobre las pérdidas. Es decir, porque claro, cuando estamos en medio de la pérdida, realmente no tenemos perspectiva. O sea, estamos sufriendo y queremos que se termine cuanto antes, obviamente, y no vemos para nada que esto tenga un sentido, tenga un propósito, simplemente lo estamos pasando fatal y queremos que se acabe cuanto antes. Pero, o sea, en ese sentido, claro, creo que el libro puede aportar esa perspectiva a las personas que estén en medio de ese proceso para darles una esperanza y que tengan cierta perspectiva para tomar un poquito de distancia, aunque sea dificilísimo en determinadas pérdidas que son a lo mejor muy dolorosas, pero a lo mejor ese poquito de distancia que le puede aportar el libro, precisamente por esa perspectiva, creo que les puede ayudar mucho a gestionarlo emocionalmente. Entonces, esa fue la semilla. Y luego, quizá la materialización, así que es menos importante, pues como al final me obligo a escribir en el blog de mi página web una vez al mes, pues claro, es que se me acaban los temas. Es que llevo, no sé, 20 años escribiendo probablemente en el blog todos los meses, religiosamente, vamos. Entonces, claro, de alguna manera, ese descubrimiento dije, "Joder, pues voy a escribir un artículo sobre esto. Y entonces, claro, en el artículo, cuando lo desarrollé, dije, "Joder, es que esto puede ser un material para un libro, perfectamente". Y así fue. No, no, perfecto, perfecto. Es justo, ¿sabes dónde quería llegar? Ese es el cogollito. Y a partir de ahí, alguien como tú, un profesional como tú, con más de 3 décadas, que ya vamos cumpliendo años aquí todos, Sí, sí, sí. de experiencia multidisciplinar, muy trabajado en el ámbito del desarrollo personal, muy trabajado personal y profesionalmente, o sea, conoces bien el paquete de habilidades y recursos que uno puede desplegar y seguimos investigando aquí todos. Mm, Claro, pues ¿sabes? Poner todo ese conocimiento, experiencia y sobre todo combinación de elementos, ¿no? De elementos menos mm, conocidos, porque es verdad que tú has sido pionero, pues efectivamente, en la meditación, que fíjate, yo también, o sea, y allí nos mm. conocimos, ¿no? Cuando Sí. nadie sabía nada y fíjate dónde nos ha llevado esto, etcétera, etcétera, ¿no? Mm, Pues yo creo que, pues, desde luego, era un reto que tenía mucho sentido para que abordara alguien como tú y por eso ha salido un gran libro. Entonces ahora someramente, porque aquí no vamos a destripar el libro, porque evidentemente queremos que se lo compren, mm, pero esas fases o esas habilidades, hablabas de la gestión emocional, déjanos unas pinceladas aquí a modo de aperitivo de qué se mm, van a encontrar en el libro de ese posible método o abordaje mm. del asunto de la pérdida, ¿no? Sí, vamos, yo creo que además como en el artículo este del blog que menciono, que fue hace probablemente un año y medio, cuando lo escribí, o sea, está en el blog, es decir, que las fases a nivel muy esquemático, por un lado, en primer lugar, sería aceptar la pérdida, normalizar la pérdida, es decir, quitarse estas ideas preconcebidas de que la pérdida es un fracaso, la pérdida no soy válido porque he perdido el trabajo o porque he perdido, no sé, el matrimonio, por ejemplo, ¿no? El ejemplo que poníamos antes, o he perdido la salud y entonces ya soy un enfermo. O sea, esas historias que nos contamos sobre las pérdidas, eso en primer lugar,
es necesario cuestionárselo, porque si no, al final no solo vamos a perder el trabajo, la salud o una relación, sino nuestra autoestima, al final, porque claro, nos empezamos a machacar, ¿no? con ideas preconcebidas sobre la pérdida, sobre que no soy válido, sobre que me lo merezco por idiota, etcétera, etcétera, ¿no? O el victimismo, ¿no? Típico, ¿no? De solo me pasa a mí estas cosas, qué mala suerte tengo, ese tipo de cosas que son terribles, ¿no? Para gestionar la Desde pérdida, todo lo luego. contrario, claro. Entonces, bueno, lo primero es aceptar y normalizar la pérdida como una experiencia normal, que es la base del libro al final. Eh, en segundo lugar, bueno, sería tratarnos bien, porque como decía antes, es decir, gran parte de los mensajes que nos damos cuando perdemos cualquiera de los ámbitos que hemos dicho es que eso, somos mediocres, no soy válido, etcétera. Es decir, tratarnos con lo que se llama la autocompasión, que se ha desarrollado mucho a través de la investigación científica, el efecto que tiene el tratarnos con amabilidad, con compasión. Hay estudios que dicen que hay muchísimas menos probabilidades de tener ansiedad e incluso en caer en una depresión cuando nos tratamos con esa amabilidad, esa autocompasión. Con lo cual es fundamental en un momento tan duro en el que hemos perdido algo valioso, tratarnos bien, tratarnos con amabilidad. Esto es un entrenamiento ya en sí mismo, ¿no? Bien. En tercer lugar, curiosamente, y esto es una de las cosas que más me gustan del modelo de 5 pasos, que parece contradictorio, la autocompasión, la amabilidad conmigo mismo, y el tercer paso sería exigirme responsabilidad. Porque claro, es que, y no es contradictorio, creo que son las dos, el equilibrio perfecto entre ser amable y pero al mismo tiempo decir, oye, voy a salir de esta, asumo la responsabilidad y no soy una persona que no soy válida, eso voy a cuestionarlo y voy a poner en marcha acciones, ¿no? Es decir, me voy a poner en marcha de alguna manera, porque si no, nos quedamos estancados ahí, ¿no? Estancados, en pausa, y eso también, pues, eso es un problema grave, ¿no? El cuarto sería el aprendizaje, es decir, aprender realmente qué es lo que me ha aportado la pérdida, que eso es un poco lo que comentábamos antes, cuál es el propósito, cuál es el sentido de la pérdida en la historia de mi vida, ¿no? Que seguro que tiene un sentido si escuchamos, ¿no? Si realmente tenemos esa actitud de aprendizaje, de curiosidad, ¿no? Que es importantísimo también cultivar, ¿no? Esa curiosidad para encontrar ese insight, ¿no? O esa revelación que toda pérdida tiene. Toda pérdida nos aporta una ganancia enorme. Y por último, el quinto paso, que parece imposible, me parece inimaginable, es al final estar agradecido por esa pérdida o aunque sea, en el caso de una pérdida súper dramática, aunque sea lo que he tenido antes de la pérdida, por lo menos agradecer eso, ¿no? Es decir, por ejemplo, pues un padre que ha fallecido, una madre que ha fallecido, pues bueno, pues estar agradecido por haber vivido la experiencia con nuestro padre, nuestra madre, es un ejemplo, pero a veces incluso en otro tipo de pérdidas es muy importante llegar a esa fase de gratitud de, oye, esta pérdida que fue tremenda, dolorosa, sin embargo, es gracias a eso yo estoy aquí, o yo soy de esta manera, o yo he crecido como persona o como profesional, o etcétera, ¿no? Entonces, bueno, muy esquemáticamente, esos son los 5 pasos que hay que acometer de alguna manera desde mi punto de vista para gestionar las pérdidas de nuestra vida. Creo que está fenomenal, muy bien desarrollado. Creemos que sabemos, porque cuando a veces cuando se explican cosas que conceptualmente parecen fáciles, del dicho al hecho, Claro. ya hacemos un trecho. Yo que estas cosas me gustan y me las trabajo. El otro día me atropellaron el ordenador, literal, no metafóricamente. O sea, me Wow. lo reventaron en mi casa, que es peor, porque digo, si se cae un rayo me importa tanto como que me lo revienten en casa. Y entonces fue como, no me puedo creer que el ordenador, que para mí es como otro hijo, No me extraña, no me extraña. tuve que hacer un trabajo de desapego, o sea, que fue una gran lección, pero pasé un sábado terrorífico. Terrorífico. Entonces, ¿sabes? No hay nada como tener un libro como el tuyo para recordar y aprender y evolucionar, porque eso se trata, en la vida nos va a estar poniendo a prueba todos los días, casi. Total, totalmente, totalmente. Y es que digamos, las habilidades, ¿no? Si llegamos digamos, a interiorizar, ¿no? O incluso a practicar con las herramientas, disciplinas, ¿no? Que comento en el libro para cada uno de los pasos. Al final, yo creo que nos vamos a convertir, las pérdidas nos convierten en personas, primero, más humildes, más aterrizadas en la realidad. Es decir, si realmente reconocemos las pérdidas como parte de la vida,
las vamos a normalizar y probablemente a partir de ahí las vamos a gestionar emocionalmente mucho mejor. Y además las pérdidas nos hacen personas más sabias al Iba final. a decirlo, digo, si no dices Claro, sabio, ya lo voy a claro. decir yo, pero total, Claro, claro. efectivamente, ese es el punto, efectivamente. Claro, ese es el punto. Al final, que todas las pérdidas, al final, si no, insisto, por supuesto, si no entramos en el victimismo tan tentador, ¿no? O en la autocrueldad esta, ¿no? De tratarnos cruelmente, si no entramos en los bloqueos y los obstáculos que menciona, la segunda parte del libro es esto, ¿no? Porque es importante identificar cuáles son los obstáculos que nos pueden impedir gestionar la pérdida. Entonces, si no caemos en esos obstáculos, en esos frenos, en esas resistencias, al final, indudablemente, vamos a ser personas mucho más sabias y que vamos a saber vivir con más plenitud. Bueno, pues yo solo puedo darte las gracias primero por elegirme como editora, elegir nuestro sello Colima, que nos encanta tenerte como autor. Luego por haber trabajado un tema tan importante que comparto contigo, creo que va a ayudar a un montón de personas. Y luego por ser un gran buscador y observador de la vida y todo ese aprendizaje que aquí intentamos algunos rascar un trocito de lo que es la gran realidad, pero creo que tú ya tienes un buen pedazo del pastel y gracias por compartirlo, hacerlo digerible y de una forma tan estupenda. O sea que, y enhorabuena también por este nuevo logro, Javier, la verdad. Pues muchas gracias, Marta, y sobre todo un agradecimiento muy grande por haber publicado, por haber confiado en este proyecto nuevo de libro que yo tenía muchísimas ganas de sacar a la luz y la verdad es que, vamos, que hayáis confiado y hayáis apostado por el proyecto. Sé lo difícil que es este sector y por lo tanto lo valoro muchísimo, de verdad. O sea que Esto hay que muchísimas hacer, por eso hay que hacer cosas buenas, como lo que haces tú. O sea que... Pero bueno, tenemos siempre una sección de recomendaciones de lectura a cargo gracias. de Rocío, que la tengo ahí al quite, que alguna cosa más nos va a traer tuya. A ver, Rocío, ¿qué traes? Ujú. Pues sí, ya vamos allá con estas recomendaciones, como antes anunciaba. Bueno, vamos a empezar por el principio. La primera recomendación de hoy se titula Revitaliza tu mente. Es un libro que está publicado por Colima, está escrito por el psicólogo Asier Zuazo, y en este libro Asier nos invita a reconectar con nosotros mismos para aprender a gestionar los miedos, activar el optimismo, fortalecer la autoestima, mejorar las relaciones, regular el estrés, cultivar la creatividad y aprender a vivir con mayor plenitud. A través de 15 principios terapéuticos diseñados por el propio Asier, nos ayuda a comprender nuestras emociones, ordenar nuestro mundo interior y recuperar la frescura mental que tantas veces se pierde entre el estrés, el miedo, la incertidumbre y la autoexigencia. Este Revitaliza tu mente es un libro cercano, profundamente humano, pensado para cualquier persona que desee volver a sentir, reencontrarse con su esencia y construir una vida más equilibrada, consciente y feliz. Y la segunda recomendación es un libro escrito por nuestro invitado de hoy, Javier Carril, publicado por Colima también. Se trata de Siete hábitos de mindfulness, un libro que, aunque fue publicado hace unos años, no ha perdido su vigencia. En estos 7 hábitos de mindfulness, Javier nos resuelve de una manera muy ágil y práctica, sobre todo combinando ejercicios y herramientas con una sólida explicación, los fundamentos teóricos y científicos del mindfulness. Este es un libro magnífico, sobre todo para iniciarse en esto del mindfulness, porque ¿por qué? Pues porque nos explica qué es, qué base científica tiene, qué beneficios tiene y sobre todo cómo se practica y cómo se integra en la vida y en el trabajo. Todas estas cuestiones, este libro las resuelve de una manera ágil y práctica, combinando, como decía antes, ejercicios y herramientas con estas explicaciones. Así que estos 7 hábitos de mindfulness es una estructura que ayuda a generar esos hábitos positivos necesarios para aumentar la felicidad vital incluso y, por supuesto, pues también el rendimiento profesional. Y no quiero dejar de recomendar, por supuesto, las obras anteriores de Javier, como antes nombraba Zen Coaching, o, por ejemplo, Desestrésate, El hombre que se atrevió a soñar, que fue finalista precisamente del Premio Nueva Escuela al mejor libro de empresa en 2014, y Reconecta contigo. Y, por supuesto, el protagonista de hoy, el libro protagonista de hoy, La gestión de la pérdida. Estas son nuestras recomendaciones, espero que os gusten. Ya sabéis que todos estos libros están en nuestra página web www.libreriacolima.com y si estáis en Madrid nos podéis visitar en nuestra tienda en la calle Covarrubias número 28. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, querida Rocío. Nos gustan mucho las recomendaciones, ¿verdad que sí, Javier? Sí, sí, buenísimas, claro que sí, muy, muy Hay una buena importante. colección, ¿eh? Ya solo con tus libros hay para estar todo el verano leyendo. Pues sí, sí, no, no, pero hay que leer, es muy importante Totalmente. leer porque nos aporta muchísimo y, vamos, se está perdiendo, ¿no? Con tanta tecnología.
Se está perdiendo Efectivamente, si bastante. ya es un tema que algunos teníamos claro, ahora tal y como va el mundo, cada vez que, o sea, el ser más humanos Mm, y mm. también implica ciertos hábitos y entre ellos para mí la lectura es algo absolutamente crucial. Sí, 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 desde luego, desde Nuestra luego. misión aquí es escribir, publicar buenos libros, acompañaros en lo que necesitéis por nuestra parte de poner, ¿sabes? De seleccionar libros, poner buenos autores a vuestra disposición Mm, mm. y tenemos que seguir aquí. Pero bueno, que bueno, pues nada, Javier, no sé si ha quedado algo que te apetezca decir o ya más o menos hemos explicado en una conversación improvisada por encima de qué va este nuevo proyecto, Mm, mm. pero sí, Bueno, o sea, simplemente espero desde luego, ¿no? Que pueda ayudar a mucha gente. En la Feria del Libro estabas tú, ¿no? Presente, que sí, hubo varias personas que se acercaron y la verdad es que me pareció muy emocionante sí, sí, porque les llamó la atención el título, ¿no? Y se acercaron y conversaron con nosotros un momento de que habían tenido una pérdida reciente y se les veía a las chicas que se acercaron incluso pues muy emocionadas, ¿no? Con los ojos llorosos casi. Y entonces para mí eso fue una experiencia muy, muy bonita, ¿no? Oye, pues parece que el libro atrae a estas personas que están pasándolo muy mal por una pérdida dramática de un ser querido seguramente. Desde luego espero que ayude muchísimo a estas personas a gestionar mejor la pérdida. Es decir, la pérdida es, como hemos dicho, ¿no? Forma parte de la vida. Tiene muchísimas cosas buenas, nos aporta muchísimas habilidades, beneficios, como hemos comentado, y por tanto, pues lo importante es gestionarlo, ¿no? Gestionarla de manera adecuada para, digamos, identificar el mensaje que nos está dando y que nos aporta, pues eso, mucha más sabiduría, no repetir errores, por cierto, no repetir errores que a lo mejor hemos cometido y al ser una pérdida que nos ha dolido, pues seguramente eso no volvamos a repetir esos errores, con lo cual por eso pues nos vamos a convertir seguramente en mejores personas o en mejores profesionales, porque esto se aplica también, evidentemente, a la pérdida de un proyecto, a la pérdida de un cliente importante, a la pérdida de un objetivo profesional, que también se aplica, ¿no? El libro. Y por tanto, bueno, como conclusión, eso, tengo la esperanza de que pueda ayudar muchísimo, especialmente a las personas con esas pérdidas dramáticas, pero en general a cualquier persona que, digamos, quiera entender un poco mejor, ¿no? En general la vida, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo creo que es entender mejor la vida y relacionarse mejor con la vida. Cuando entiendes que las pérdidas forman parte de tu experiencia como ser humano, de tu crecimiento como ser humano, al final te vas a relacionar de una manera más saludable, más sana con esas pérdidas y por tanto con la vida, porque es así, ¿no? Entonces ese es mi deseo y mi esperanza para este libro. bueno, pues yo lo que puedo decir es que es un proyecto precioso, que lo has hecho con mucho, con muy buena intención y con mucho acierto y ¿sabes? Sabiendo lo que hacías y por lo tanto a algún buen sitio nos va a llevar. O sea que gracias por todo, Javier. Gracias a todos los que nos seguís, a todo el equipo de la editorial y en especial a Rocío Aguilar, que la tengo ahí al mando, a los mandos de la nave, como digo yo. Gracias y muy feliz verano a todos y hasta muy pronto. Feliz verano.